Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a arrancamos una nueva semana aquí ahora y en la hora. Vamos a retomar justamente, ¿no? Lo que acaba de comentar Beto en su programa. Y es justamente este tema de la auditoría y esta empresa MIT, ¿verdad? MIT, bájame un poquito aquí el volumen, por favor, que está con un vozarrón. Martín Arredondo se ha venido de Brasil, pero parece que está gritando ahí la batucada. MIT International, que ha sido la empresa que contrató la OMPE para hacer la primera auditoría, justamente antes de la primera vuelta, y que ahora ha señalado va a ser la auditoría de cara a la segunda vuelta. ¿Ok? Lo primero, algo que yo quiero comentar, es algo que yo voy viendo desde que un poco arranco a hacer periodismo aquí en el Perú. ¿Y qué plantea? Que cuando alguien dice una auditoría, todo el mundo se siente tocado. ¿Auditoría a mí? ¿Que está desconfiando de mí? Cuando la primera persona interesada en que se haga una auditoría y le deje la auditoría hecha a su sucesor sería la persona que sale del cargo. Es que aquí tenemos justamente muchas cosas confundidas, al revés. Auditoría. Cuando yo tocaba temas, por ejemplo, cuando vi la corrupción en el deporte, una federación que se robaba la otra plata, habían 3 directivas de la federación, pero ¿por qué no haces una auditoría? E inmediatamente los past presidents, ¿auditoría? No, qué feo, es una mala palabra. ¿Me estás acusando de algo? Oye, ¿quién te está acusando de algo, viejo? El primero interesado en que se haga una auditoría debería ser la directiva saliente de todo. Y en este caso de la OMPE ya ni qué te digo, ¿ok? ¿Cuál es la empresa MIT? Ha quedado claro en los reportajes y en la entrevista que acaba de mostrar Beto, que es una empresa, discúlpame, MIT International, es una empresa pichirruchenta. Su funcionario es un pichirruchi, que contesta tonterías, que no sé, que el correcto es. Queda claro que puede ser una empresa para que te haga una auditoría menor. Una auditoría casi de fiel cumplimiento para tú mostrar que has hecho una auditoría. Nada parecido a lo que la situación hoy por hoy amerita. Y olvídense de Rafael López Aliaga, ¿no? Y lo que podría ser su lloriqueo de fraude. No, porque ya que estamos en la boquita, ¿no?, de los que se paran en el pedestal de la ética y la moral, pues resulta que el propio candidato Jorge Nieto Montesinos, ¿ok?, el super ultra plus candidato de la República, de Rosita, de del otro, también pide una auditoría. Entonces, ya no se trata de quién lo pida, para qué y respecto de qué postura, sino se trata de algo de lo que decía inicialmente. Cada persona, cada empresa, cada institución, ¿ok?, que quiere recuperar un poco de una credibilidad perdida, ya sea porque se han manifestado cosas que no son ciertas o porque efectivamente se ha fallado en la logística de la elección, debería ser la más interesada en hacer una auditoría de primerísimo nivel. Habiendo dicho esto, ¿ok?, podemos discutir que no sea una auditoría per se, sino sea una combinación entre auditoría y peritaje forense. Yo estaría de acuerdo con eso, ¿ok? Muéstramelo, por favor, porque estos son temas, porque es una auditoría menor, son 944.000 soles que le han pagado a esta empresa. Y lo de Pichirruchi no es un insulto, no es una infamia, no es una calumnia, es simplemente una opinión en base a que es una empresa de rango menor que puede ser aceptable para cosas menores. Nada similar a lo que hoy por hoy se pide respecto del proceso de la OMPE para contar los votos, la manera como se finalmente organizaron las mesas, ya sean las normales como las mesas 0900. Yo se los digo que yo lo he insistido desde el día 1, que yo no veo, justamente por más que haya la chilla, que fraude, Juzval, que cómo tú puedes esto, que lo otro. Pero eso no tiene nada que ver con recuperar un poco de la credibilidad y legitimidad que ha perdido la OMPE a pulso por sus propios errores. Es decir, llegamos a niveles de estupideces tal que ya les voy a contar, yo lo había dicho hace un par de semanas, lo había anunciado. Si tú empiezas a reclamar ciertas cosas, del otro lado te van a venir con un nivel de estupidez similar, un nivel de cinismo, ¿no? Ya voy a hablar justamente de ese tema, porque ahora resulta que ya no sería un fraude de un lado, sino que ahora del otro lado dicen que podría ser un complot contra el pobre,
Piero Corvetto. Ya vamos a llegar a ese tema. 944.000 soles para las soluciones tecnológicas de soporte electoral al escrutinio, cómputo de resultados. Ahora, hay algo que quiero decir. Esto lo ha anunciado la OMPE. Y la OMPE ha salido a defender, como bien decía Beto, hoy en una conferencia de prensa, a esta empresa y a su proceso de auditoría. ¿Ok? Pero lo que está pidiendo, y no solamente Rafael López Aliaga, dejemos a Rafael López Aliaga de otro lado, sino otros candidatos y cualquier ciudadano en verdad que le preocupe la falta de credibilidad del sistema electoral de cara a una segunda vuelta, lo anunció el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, una cosa es que la OMPE le haya hecho finalmente una adenda a su contrato para que este vuelva a hacer, pero queda claro que esa auditoría la puede hacer o no la OMPE. Seguramente le seguirá regalando la plata, vaya a ver si es que ha habido algo irregular, etcétera, ahí. Pero esa no es la auditoría, ni el peritaje forense, ni el informe que los peruanos queremos. El Jurado Nacional de Elecciones tendría que contratar a una de las Big Four, ¿no? Esas famosas KPMG, qué sé yo, Ernest Young, cualquiera de esas que te haga una auditoría y un peritaje forense. Eso es fundamental. Eso es lo que se tiene que hacer. Uno no entiende por qué el Jurado Nacional de Elecciones no se pronuncia al respecto. Y aquí sí le voy a quitar la pelota, pero claro, la OMPE sigue metiéndose cabe a sí mismo, tratando de defender este tema y decir, bueno, este es el presupuesto con el que contamos nosotros, estaríamos obviamente llanos a que nos hagan una auditoría con una empresa de mucho más prestigio, un peritaje forense con una empresa de mucho más prestigio, que lo hagan ya. Esa debió haber sido la respuesta de la OMPE. Pero la pelota sigue en el Jurado Nacional de Elecciones, quien anunció que iba a hacer un peritaje, una auditoría a todo el sistema de la OMPE y también me imagino al tema del Jurado Nacional de Elecciones. Es sencillito, es sencillito. ¿Qué dijo Nieto Montesinos al día de ayer? Pónmelo por favor el byte. ¿Ok? Entonces, que quede claro, él le pide al Jurado Nacional de Elecciones y parece que el Jurado Nacional de Elecciones también estaría haciendo una especie de auditoría en casa. O sea, ellos mismos auditándose, ¿ok? Entonces, repito, quiero que quede separado un poco las auditorías que ha anunciado la OMPE, la que hizo en primera con esta empresa y que ahora ha anunciado que la va a volver a hacer con la misma empresa. La pelota fuerte viene en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones y lo que dice Nieto Montesinos y lo que han pedido con claridad algunas voces sensatas y otras no tanto. Pero vaya que finalmente para buscar también devolver la sensatez a esas voces no tan sensatas, vaya y pase una auditoría, un peritaje forense de primer nivel. La discusión efectivamente será, como también mencionó Nieto Montesinos, si es que sea esperando o no a que se dé el tema de la proclamación. Pero lo que no se entiende es por qué no ya se ha anunciado el ámbito de la auditoría, peritaje forense, ¿no? El scope, le llaman los gringos, cuánto va a abarcar, si es que te vas a meter en las mesas, si es que te vas a meter en el sistema de cómputo, en la digitalización, todo lo que va a abarcar esa auditoría, peritaje forense y finalmente decidir una empresa. No tienes que hacer un concurso tipo, ¿no? A ver quién cobra menos, porque eso no es lo importante. Lo importante es la profundidad para dar claridad. Hay personas que, así sale el informe, igual van a seguir con la cantaleta, pero habrá otras que no, y por lo menos podrás decir que has buscado recuperar la credibilidad y legitimidad haciendo un peritaje auditoría de primer nivel. ¿Había una más de Nieto Montesinos? Rapidito, suéltalas por favor, porque el tiempo nos gana, tenemos que correr. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, quiero aclarar, la OMPE sigue metiéndose cabe, Bernardo Pachas, al mismo estilo que Piero Corvetto, la sigue zurrando. Porque él ha podido aclarar lo que les estoy tratando de hacer entender. Bueno, sí, tenemos una auditoría que por acá, pero escúcheme, esta auditoría es la misma que se ha hecho la primera vez. Nosotros tenemos nuestros reglamentos internos, tenemos que cumplir igual con esa auditoría, pero yo entiendo que usted se refiere, periodistas, a la gran auditoría que ha anunciado el Jurado Nacional de Elecciones, que también nos la van a hacer a nosotros y también se la va a hacer a sí mismo el Jurado Nacional de Elecciones. Eso es lo que está diciendo Nieto Montesinos, eso es lo que estoy sosteniendo yo. Esa gran auditoría no la puede hacer estos pichirruches de MIT, con todo cariño muchachos, ni tampoco la puede hacer la propia gente del Jurado Nacional de Elecciones. Ese debería haber sido el anuncio de una empresa de primer nivel que tenga un informe en un plazo, ¿no? Limitado, definido. Pero de eso, nada. Nada. ¿Ok?
Ok, me da pena Piero Corvetto, ¿no? A mí la gente me chanca en redes, ¿no? Seguramente es tu pata. He contado bien que de chico hemos compartido algunos espacios, ¿no? Lindos veranos. Pero mis críticas vienen justamente desde que él se presenta a la ratificación ante la Junta Nacional de Justicia. Y después nos ha metido en este pedo, discúlpenme el francés. Justamente su incapacidad, su ineptitud, y ahora sigue justamente acumulando errores porque lo que hace es justamente lo que yo le critiqué en el año de su ratificación, no sé si fue 2022, 2023, que es, ante el ataque que sufrió de Fuerza Popular porque insistían con el tema del fraude y lo apuntaban a él, al sentir ese ataque pasa lo que las almas débiles, los espíritus pusilánimes suelen hacer en este país. ¿Cuál es el grupete limeño siempre, ¿no? Que me acobija, que me da algún respaldo. Yo que me siento atacado cuando me fui al Club Regatas y me insultaron, y en vez de voltearle y decirle también, ¿qué te pasa? ¿A quién vas a insultar tú? Se apocó. El muchacho se apocó, el apocamiento de Piero Corvetto, y dijo, bueno, ¿quién me da abrigo? El progresismo, la caviarada. Y a esos brazos se entregó, y la mejor muestra de eso es cómo se entrega, en vez de buscar un abogado independiente, ¿no? Que no esté ni de este ni del otro lado, se entrega a los brazos de Julio Arbizu y de Ronald Gamarra. Buenos abogados, etcétera, pero viene la ideología por delante. Es que ese es el gran problema. Hoy por hoy ninguno de los grupos, porque claro, tú ves al diario La República, ¿no? Y veo ahora a los amigos diciendo, ay, nadie habla de Keiko Fujimori ahora, que por aquí, que por ahí, o sea... O sea, quieren dar todavía clases, ¿no? De lo que es, no, la neutralidad que se tiene que mostrar. Oye, no me joroben, ¿me están hablando en serio? Más bien, sincérate, tú tienes tu postura, la vienes defendiendo hace años y esa es justamente tu posición. Bueno, eso es lo que yo critico, que una Delia Espinosa se haya... Porque es igualito, ¿ah? Delia cuando llegó no estaba tirada justamente al grupete del cual está tirado ahora. La chancaron, ella se sintió tocada. ¿Dónde encontró abrigo? ¡Pum! Ahora ella se para ahí. Son pocos. Finalmente los que hizo, yo no necesito de un grupete que me acobije. Yo ando solo por el mundo porque tengo mis ideas y mis argumentos por delante. Pero no, Piero Corvetto cayó. Y ahora lo que ha hecho en una entrevista, bueno, en una conversación con mi amigo Pedro Salinas, me llama la atención también que no hay ninguna conversación que dé Piero Corvetto sin la presencia de su abogado Julio Arbizu. Nuevamente, viejo. O sea, pareces un niño asustado que va ahí y donde le entrega una manito, la toma. Viejo, más acojonamiento. Entonces ahora resulta que compra la teoría que Rosa María Palacios había estado soltando hace algunas semanas. Que si nos burlamos de los fraudistas, nos tendríamos que burlar de manera más socarrona del argumento que quiere plantear Rosa María y que ahora, desgraciadamente, Piero Corvetto le compra. Fue un complot. Fue un complot del propio López Aliaga porque sabía que iba a perder, haber hecho que las mesas demoren para luego él poder gritar fraude. Y claro, uno diría, ¿dónde están las pruebas? Así como dicen, y como yo he dicho, ¿dónde están las personas que dices que les quitaron el voto? ¿Dónde están las pruebas del fraude? ¿Dónde están las pruebas de esa delirante hipótesis? Ya se investigará. Ya se verá. Bueno, ¿qué tal si mientras investigamos esa hipótesis, Piero, no proclamemos a nadie ya y no pasamos a segunda vuelta? Mientras investigamos esa hipótesis. No me joroben, pónganse serios. Es que esa polarización, ese cinismo y esa estupidez en los dos lados de la balanza son los que nos hacen un país bananero. Toma tu banano. ¿Qué dijo Piero Corvetto? Yo te voy a contar, Pierito, no me suspires de esa manera. No te sigas apelotudando. Yo te voy a contar cuál fue el problema. El problema es que tú querías justificar tus 41 millones de soles que te habías tirado en el programa STAE. Y tú sabías que justamente por haber hecho esa capacitación con el programa STAE, te había venido una serie de problemas respecto a tener los equipos listos para el día de la elección. Y tú insististe con un tema en el programa STAE. Es que cuando finalmente no sabemos el tema, no se lo podemos preguntar.
¿Ok? Y hay cartas, documentaciones de tu gente de abajo. Sí, es cierto, puede ser que haya sido gente que estaba abajo, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, a Dina Boluarte le queremos cortar la cabeza y con razón, y buscamos la responsabilidad política en lo alto porque murió gente en las protestas, y en este caso, mis amigos progres, el jefe no es responsable de lo que hacían abajo. Él fue una víctima de la incapacidad, negligencia y ahora posible complot para dañar a Piero Corvetto. ¿Me estás hablando en serio, viejo? Pero es que no te digo, es el problema, ¿no? Esas dos miradas extremas, apelotudantes, son las que nos tienen en esta situación. Porque ¿cómo podemos haber salido de justamente, ¿no?, una denuncia de fraude? Ahora justamente no. Fue un complot que le hicieron a Piero para poder clamar el fraude que ahora claman. Y tú no te debiste ir a dormir, porque ahora resulta que le mintieron sus trabajadores de abajo al pobre Piero Corvetto y ese habría sido parte del fraude. Mire cómo incluso, porque uno diría, ah, bueno, entonces el Jurado Nacional de Elecciones, porque lo que se libera también es que el Jurado Nacional de Elecciones se quiso lavar las manos y el Jurado de Elecciones tenía que fiscalizar a Piero Corvetto, a la OMPE, sí es cierto, por eso tiene una responsabilidad Burneo también. Pero que Burneo era parte también de ese complot. O sea, Burneo ha puesto su cabeza en juego para poder cortarle la cabeza a Piero Corvetto. Pero es que si buscamos lógica y razonamiento en la gente que clama fraude, tenemos que exigir exactamente lo mismo ante estupideces como esas. ¿De qué estamos hablando? Piero, tú sabías cuál era el problema. Te faltó diligencia, te faltó apretar más a tus trabajadores, tuviste que haber reclamado que el STAE ya no iba desde 2 días antes, porque sabías que eso podía tener problemas. Y Rosa María sabe muy bien que no cargaban los camiones porque no llegaban los equipos tecnológicos. Pero si lo ha dicho, está en las declaraciones de PAN, el otro pata y todo, que también se van a comer quizá un problema de corrupción y de cárcel. Omisión de funciones, etcétera, etcétera. Entonces es un poquito, yo voy descartando acá, tengo la conclusión por delante, como dijo bien Humberto Abanto el día viernes, y bueno, voy buscando las pruebas para validar mi hipótesis. No es al revés. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Esto es lo que tengo, Bueno, las conclusiones podrían ser estas. ¿En verdad? Ay, Dios mío, la verdad. Otra cosita. Después vamos a soltar justamente una nota porque ahora resulta que, ¿no? Todos están con Keiko Fujimori. Nadie puede tocar a Juntos por el Perú. Ay, los medios parcializados, dice. A ver, a Keiko Fujimori la vienen tocando desde hace 15 años más o menos, ¿no? 3 elecciones. Sí, claro. Y con el mismo argumento de que pierde con un panetón, es el mismo argumento que uno podría decir, sí, pues, por haber perdido 3 veces y ahora acusarla de que puede perder con un panetón a la 4ª, es por eso le han levantado absolutamente todo lo que tenía debajo de la alfombra. Al señor Roberto Sánchez, no. Es más, el mejor argumento para a Keiko Fujimori seguirle sacando, hay unos temas de unos viajecitos que se tienen que conocer. Beto ha estado sacando varias cosas de Fuerza Popular, pero me van a decir que el caso de Keiko Fujimori es igual de desconocido para todo el público general de este país que el de Roberto Sánchez. Hemos indagado en la vida y en los familiares de Roberto Sánchez. Eso es mentira. Ese es justamente el doble rasero. Recién todo el mundo se está enterando que Roberto Sánchez tiene un hermano que está metido en la política y que manejaba la plata de Juntos por el Perú. Y el mejor ejemplo de que a Keiko Fujimori se le ha conocido absolutamente todo, siempre hay más por sacar seguramente, pero ese argumento estúpido de decir, ay, miren, ayer han sacado todos los dominicales de Sánchez y nada de Keiko. Sí, pues, son 15 años de diferencia. Y el mejor ejemplo es el señor José Domingo Pérez Gómez, al que mucha gente convirtió en su Batman y su Robin, con Rafael Vela Barba, y que ahora resulta el que ante cada pregunta, cuestionamiento válido de Juntos por el Perú y Roberto Sánchez dice, miren a Keiko. No, viejo, a Keiko la miraste tú con toda la plata de nosotros los peruanos y no pudiste armar un caso que tenga un peso que el Poder Judicial te lo admita. Y hoy por hoy ha quedado demostrado que lo que hizo José Domingo Pérez fue una persecución que tenía justamente vicios ideológicos que hoy quedan confirmados en dónde está parado José Domingo Pérez y qué es lo que responde.
Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Suéltame la nota, por favor, a ver, de Roberto Sánchez. No vaya a ser que no, que Ocram diga, ¡ay! No, todo lo tocan, ya no tocan nada, Keiko. Ha sacado, dicho sea de paso, una nota de un viaje que se ha ido con plata de el Congreso a San Francisco. ¿Ok? Perdón, plata no del Congreso, sino plata que le dan al partido Fuerza Popular. Pero es esa postura, ¿no? Es eso desde su altar. Esto no sale, esto lo dicen, esto lo otro. A ver, ¿podemos o no? Sí, podemos. No, pídele permiso para sacar una nota de Roberto Sánchez. Suéltamela, por favor. Vamos conociendo a Roberto Sánchez Guaralino. El Hernández Sánchez en este momento, protagonista de los dominicales, está a punto de conversar. Vamos a ver qué dice. En pleno Guzmán Blanco, debido cuantiosas sumas. Señor Sánchez, ¿qué pasó con las cuentas, por favor? Las cuentas. Transferencias bancarias, depósitos a cuentas personales y una ruta de más de 280.000 soles que hoy pone bajo la lupa al candidato presidencial a Roberto Sánchez. ¿Cómo recibiste sumas de dinero? ¿Por qué su cuenta? ¿Era un acuerdo entre su hermano y usted? Una investigación del Ministerio Público reveló movimientos irregulares de fondos vinculados al partido Juntos por el Perú. Más de 280.000 soles. Desesperado toma el chosicano para huir de la prensa. Según la tesis fiscal, respaldada en denuncias de los exdirigentes del partido, Roberto Sánchez y su hermano William recibieron dinero de los candidatos de la agrupación durante las elecciones regionales y municipales del 2018 y las elecciones congresales del 2020. No, ahí ha habido un acuerdo de partido, tengo entendido yo, del 2018, ¿no? Tenían ciertos problemas con los directivos y parece que por acuerdos de entes mayores de asamblea del partido, ¿no? Se tomaron algunas decisiones. Que haya habido aportes directos a una cuenta personal, eso ya se evaluará en instancias del partido. Yo no tengo información exacta de que eso haya sido así. En total, el monto superó los 280.000 soles. La investigación fiscal sostiene que parte de esos fondos terminaron en cuentas personales de los hermanos Sánchez y no en las cuentas oficiales del partido político. Incluso, cuando los ingresos fueron reportados ante la OMPE, fueron declarados como 0 soles. Pero eso no es todo. También expone vouchers con depósitos de hasta 1.000 soles realizados directamente a cuentas personales vinculadas al entorno del ahora candidato presidencial. La Fiscalía sostiene que parte de ese dinero fue utilizado en beneficio propio, en perjuicio de la organización política. Mientras tanto, exdirigentes de Juntos por el Perú aseguran que nunca existió transparencia sobre los fondos recaudados durante las campañas. Señor Sánchez, ¿qué pasó con las cuentas, por favor? Las cuentas. Este 27 de mayo, Roberto Sánchez afrontará una audiencia clave en el proceso por presunta apropiación de fondos vinculados al partido político. Candidato, sobre las cuentas, por favor. Así, mientras la campaña presidencial avanza, la ruta del dinero revelada ya se convierte en un nuevo frente político y judicial para Roberto Sánchez. Sobre su hermano, candidato. Candidato, sobre las cuentas, por favor. ¿Qué pasó con los 280.000 soles? Bien, Michael Sánchez en la nota. Para toda celebración o aquellas amplias jornadas de trabajo necesitamos vestir trajes frescos, cómodos y de un tacto muy suave que sea hecho a tu medida con un Casimir Super 120 o Super 140 de Barrington, el Casimir perfecto de pura lana. Visita nuestra cadena de tiendas a nivel nacional, compra tu corte por la web y elige entre más de 2.000 tipos de tejidos en diferentes calidades, colores y diseños, los tejidos de lana más finos y exclusivos del continente. Barrington, el Casimir perfecto de pura lana. 70 años vistiendo 3 generaciones, 7 décadas, siempre a tu medida. Roberto, que habla que estuvo dicho ese paso en el programa de Beto Ortiz, que lo estamos buscando hace 2 semanas. Sí, Roberto. ¿Qué dijo? Respecto a Sánchez? A ver. El peligro es si se apropia los votos de su partido, ¿cómo serán los votos del Estado, no? Tiene que hacerse rápido, ¿sabe para qué? Para evitar problemas si es que él tiene alguna opción. Yo creo que nos estamos mal acostumbrando de que las autoridades ingresan a un cargo con una mochila. Y estando en el cargo te sacan la mochila. Preferible que la saquen. Si no tiene nada, él mismo debería pedir un aceleramiento de todo el juicio. José Domingo Pérez también brindó declaraciones porque miren ustedes todo lo que responde. No puede elaborar ninguna otra respuesta ante el cuestionamiento de su candidato, salvo
ensayar este tipo de respuestas. A ver. Y queda claro que la prensa, en especial la prensa concentrada, está atacando lo que es la figura del candidato Roberto Sánchez, sin mirar del otro lado que está la señora Fujimori, que de millones de aportes de campaña ha recibido y ya sabemos cuál es el dessueldo. Fujimori. Por favor, José Domingo. Todos sabemos lo de Keiko Fujimori justamente gracias a ti y también sabemos que no pudiste llevarla a un juicio por tu incapacidad. Ni siquiera quedará la certeza de que fue inocente o culpable. Simplemente no pudimos llegar a esa instancia por la incapacidad de José Domingo Pérez. En fin, Mali del Pomar está con nosotros, ella es representante y además virtual parlamentaria andina, si no me equivoco. Mali, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, Mali, lo primero, porque ayer yo vi justamente, lo sé que están tan cerca ahora, ¿no? Algo de 12.000, 14.000 votos, y yo veía esta nota de prensa que salió el sábado 9 de mayo, que habían 94 actas presidenciales extraviadas o siniestradas declaradas por la OMPE. Sí. Cuéntame un poquito al respecto, porque obviamente también aquí el equipo ha hecho sus indagaciones y ha encontrado algunas cositas. Sí. Nosotros empezamos a levantar la información como es normal y descubrimos que habían, y eso es lo más divertido, hemos encontrado primero 39 actas extraviadas declaradas por la misma OMPE en el extranjero. Y luego apareció que se perdió un USB en Magdalena, luego pasó en La Victoria, luego empezamos a revisar acta por acta y salían resoluciones en el Callao. Tenemos resoluciones rarísimas, por ejemplo, acá te traje una del Callao, donde básicamente señala la misma OMPE que le está pasando el caso al jurado porque parece que las personas que estaban en la mesa se volvieron locas y rompieron todo. Nadie entiende. Correcto. Y varios casos raros, pero la pregunta, y en total se sumaban 94. Correcto. 39 en el extranjero, 49 en Lima y 6 en el Callao. Pregúntame cuántos en el interior del país. Actas extraviadas o siniestradas. Te pregunto, ¿cuántas en el interior del país? Correcto. ¿Estas fueron que ustedes encontraron, digamos, por algún tema de personeros o fue el cúmulo de cosas que iban saliendo en medios de comunicación, denuncias ciudadanas, etcétera? Nosotros hemos hecho trabajo de hormiga y hemos empezado a mirar acta por acta presidencial en la misma página de la OMPE. Y luego lo que hacíamos era validar esa información con la página del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, correcto, si decía derivado del Jurado Electoral Especial, nos íbamos al Jurado Electoral Especial a ver por qué estaba ahí. Y ahí tenía que salir una resolución. En muchos casos no salía nada. O sea, no había ni la resolución en la OMPE ni la resolución en el jurado. Entonces le mandábamos oficios a la OMPE y al jurado diciéndoles esto qué está pasando. Nosotros hemos recibido cartas de la OMPE pidiéndonos, de casualidad ustedes tienen acta de tal colegio porque nosotros se nos ha perdido. O sea, ya era una cosa de locos. Entonces nosotros identificamos estas cosas y les mandábamos cartas a la OMPE y al jurado desde el 19 de abril diciéndoles, oigan, ustedes tienen estas actas perdidas, declaradas por ustedes perdidas, díganos qué van a hacer. Correcto. Y no nos respondían nada. 19 de abril, 20 de abril, 21 de abril, nada. Cuando ya vimos que se estaban acercando ya a cerrar y nadie nos decía nada sobre estas actas, que son 94 actas, son 28.000 votos, entonces era un número importante. Claro, eran 28.000 votos por las 94 actas perdidas. Así es, en un ratio de 250, porque las mesas tienen entre 250 y 300 correcto, miembros. Entonces, poniéndonos en el rango menor, 250. 250 te salía 28.000, ok. Entonces, el día 9, ya desesperados, sacamos este comunicado. Y entonces empezaron a pasar cosas más raras aún. El mismo día 9 nos mandaron una notificación diciendo que iban a empezar el recuento, porque si bien se han perdido las actas, que es lo que nosotros les dijimos, ok, se han perdido las actas, pero tienen las ánforas, y en las ánforas están los votos, recuenten, y se acabó el asunto, resuelto el problema. Claro. Okay, entonces, eso fue lo que yo pensé, ¿no? Cuando vi el comunicado, si están los votos. Todos, y es lo que estábamos pidiendo desde el 19 de abril.
Bueno, total, nadie nos hizo caso. El día 9 que sacamos el comunicado y la gente dijo, ¿qué onda con esto? Nos mandaron una notificación diciéndonos, por si acaso, vamos a hacer el recuento de estas mesas de Magdalena el día 11 a las 3 de la tarde. Ah, perfecto, dijimos, porque la ley dice que tienen que ser 2 días, desde que se te notifica, 2 días para que se haga el recuento. Perfecto. 2 horitos después, el mismo día 9, a la 1 de la madrugada, no, al mediodía, 12:39, nos vuelven a notificar diciendo que no se puede, que están muy apuraditos y que dejan sin efecto la resolución anterior que decía que iba a ser el 11 y que lo van a hacer ese mismo día a las 9, o sea, ese mismo día 9, pero a las 3 de la tarde y nos notifican a las 12:49 de la tarde. Ok. ¿Ok? Y entonces hacen el recuento. Pero esa siempre se puede entrar por televisión, o sea, por No lo internet. televisan. Televisaron algunos, otros no. Luego, por ejemplo, evidentemente no estaban los personeros porque nadie sabía qué estaba pasando y tampoco estaban las personas del Ministerio Público que tenían que estar presentes. Todo eso está en el acta de la OMPE, nadie se lo está inventando, es la cruda realidad. Sin embargo, ahí, bueno, están las actas, está el recuento, hay los votos, ¿no? Los votos que ellos han querido decir que hay, y siguen habiendo cosas raras porque hay una serie de actas donde se declara 0000. Tanto en el Callao como en Magdalena. ¿Cómo 000? Y en Chile, ¿Para ustedes? Para todos. Todos los candidatos tienen 000. ¿Por qué? En un caso, porque cuando fueron a abrir el ánfora no estaba lacrado. Entonces, no se puede decir que se conseguido. ¿Cuál es ese caso? Porque yo tengo, por ejemplo, de 55 en Lima y Callao, 30 ya han sido contabilizados. Sí. Las de Magdalena entiendo que ya todas hizo el conteo de votos y todas han sido contabilizadas. Es que sale como contabilizado, pero cuando entras a ver el conteo, te sale 000 para todos. Y cuando entras a ver la resolución... ¿Cuántas actas así? Voy encontrando 3, pero eso ha sido hoy día. Ok. O sea, a partir de las 3 de la tarde ha empezado esta gracia nueva, ¿no? O sea, después de que nos dicen, va a ser el 11, no, ahora va a ser ahorita. Pero, o sea, a ver, la OMPE tiene que tener mucho cuidado porque por lo apretado de los resultados fue mi teoría, mi punto de vista inicial, que era el tema justamente de la demora. Más allá que después, ya tú habrás visto el programa, ¿no? Ya cómo me he fajado, que sea mi punto de vista, que sea, pero el tema fundamental era la demora y ahora vemos también este tipo de pérdidas, entonces cada voto cuenta. No, y hay cosas rarísimas, pues, o sea, las actas se pierden el 12 de abril. La gente de la OMPE va a hacer por encargo de la jefa la denuncia a la comisaría el 2 de mayo. Y entonces le pregunta el comisario, bueno, ¿y usted tenía las actas en su mano? ¿Cómo se le perdieron? No, yo no las he tenido nunca. Y entonces, ¿por qué está poniendo la denuncia? Es que mi jefa me ha mandado. ¿Y cómo le ha mandado? Por un chat. A ver, el chat anda a poner la denuncia para seguir con el cuentito. ¿Y cómo plantearon finalmente la causa de...? Porque una cosa es, entiendo, extraviado y otra cosa... Siniestrado. Siniestrado. Hay siniestrado y hay extraviado. Correcto. Siniestrado es para ellos que se perdió, o sea, a ver, que no se les perdió dañada, a ellos. ilegible, rota por ahí. Así es. Y ¿no? Extraviada sería que no esté el acta. Sí, pero básicamente... Pero en los dos casos tienes que contar los votos. El ánfora, efectivamente. Y eso se les está diciendo desde el 19. Y hoy día empiezan con este baile rarísimo de, ahora cuento, mañana ya no sé qué, vengan, corran. O sea, ¿qué están por ejemplo, yo tengo aquí jurado electoral especial del Callao en un caso particular, efectivamente el 9 de mayo, el mismo día sábado, ¿no? Te dicen, bueno, hecho de violencia y atentado, aquella que debido a hechos de violencia un poquito define, ¿no? Lo que es un siniestro o siniestrado. Se corrobora que se ha dado estricto cumplimiento de lo señalado, toda vez que ahora en los actuados, no pudiéndose realizar el procedimiento de recuperación respectivo, dándose por agotado todos los medios de recuperación. Efectivamente, pareciese que se habrían roto, ¿no? Y que ya no lo pueden recuperar. Esta es a la que tú te refieres, que es 00. Pero que dicen
que dicen también que tenían bueno, aparentemente, lo que dice la OMPE, ¿no? La gente que estaba en la mesa se volvió loca, rompió todo, pero estamos guardando las cosas para que se pruebe que todo está roto. Ya, pero si rompieron el acta, igualito están los votos, o rompieron todos los votos. Según ellos, rompieron el acta. Tienen acá también mesa electoral, las cuales han sido extraviadas y en este caso sí disponen el recuento de votos y efectivamente no se dio el recuento de votos y subieron incluso está acá Juntos por el Perú 8, Fuerza Popular 41, Renovación Popular 41. Por eso, hay algunos donde han contado, hay otros, voy viendo 3, donde simplemente hay una de Chile, hay una del Callao y una de Magdalena, donde han dicho, como el ánfora no estaba lacrado, entonces 0 para todos. Y ya, se acabó la historia. Pero es que, claro, nuevamente es un error, una irregularidad. Tienen que haber cabezas que finalmente sean cortadas, pero yo no sé si es que el reglamento dice que en casos como eso es lo que se tiene que hacer. A ver, Cristian, es lógica simple. Primero, si las personas que tenían que cuidar las ánforas y que tenían que cuidar las actas no las cuidan y se les pierden, tendrías que o despedir o sancionar. No hay nadie. Correcto. A nadie le han ni siquiera jalado la orejita para decirle, oye, por si acaso, más cuidado con esto. Segundo, si tienen que estar los personeros, porque hay esta duda, porque todo es muy raro, y lo citas para un día y después a los 2 minutos les cambias la cita y se las pones para que no puedan estar los personeros. No estamos hablando, perdón que te interrumpa, Malí, no estamos hablando de los personeros el día de la votación, estás hablando de convocar a los personeros para ese recuento de votos. Tienes que haberla hecho con una anticipación debida para tener... ¿Qué dice la ley, además? Correcto. O sea, es absurdo. Pero todos lo están haciendo así, como bien les parece. Ok, pero entonces 55, 30 contabilizadas, dice que tiene, en el extranjero sí han dicho que finalmente han contado todo ya. No, hay 2, o sea, ya las han contado, pero de nuevo, o sea, han contado 2 que 000 porque no saben, porque se malogró algo, se perdieron los votos, no sé, simplemente 000, incontable. Y sale la resolución, ¿no? Pero, o sea, es una cosa impresionante lo que pasa. Tiene que insistir más, pero mi pregunta sería, ¿no? Con las personas que tienen ustedes adentro, me imagino, o sea, bien valdría la pena hacer una depuración de qué finalmente se ha contabilizado, cuánto quedaría, digamos, por contabilizar que la OMPE no ha aclarado bien y hacer un cálculo estimado de finalmente cuántos votos. Estamos hablando de que ahorita estamos en 12.000, 13.000 votos de diferencia. Pero es que acá no acaba la gracia. Nosotros tenemos más o menos 300 actas que hemos apelado. Impugnar las actas tiene 2 momentos, ¿ya? Sí. El primer momento es el día de las elecciones, que lo hacen los personeros. Ese día no pasó nada. Y después 2 días después. 3 días después de las elecciones. Tampoco se hizo porque no habían subido las actas, entonces no tenías con qué comparar. Después de eso, lo que nos quedaba a nosotros eran las actas que habían sido derivadas a los jurados electorales especiales. Esas eran 5.200. De esas 5.200, 1.200 eran de Lima, 680 eran del exterior. Lo que quedaban eran 3.700 algo. De esas 3.700, nosotros vimos caso por caso Cajamarca, Cusco, las zonas alejadas, y encontramos las actas críticas. Es decir, las actas donde habían cosas muy extrañas. Entonces, ¿qué pasaba? Las actas, cuando las observa el jurado, la OMPE se las manda el jurado por 3 tipos de observaciones. Uno, que son que hayan más votos que votantes, que hayan más votantes que votos o que haya algún problema en las firmas. Correcto. ¿Ya? Cuando hay más votantes que votos, la diferencia la pasan a nulo y validan el acta. Cuando hay más votos que votantes, van al recuento. Y cuando hay un problema con las firmas, van al acta verde y validan. Y con eso se valida el acta. Nosotros con los recuentos, perfecto. Nosotros con el tema de que validen las firmas con el acta verde, ningún problema. Nuestro problema eran las actas estas raras, donde decían hay tantos votantes más que votos, se va nulo y se acabó. Nosotros en esos casos, en 300 casos de esos, hemos apelado esas resoluciones dentro del plazo, pagando nuestra tasa. ¿Para qué? Para pedir el recuento, porque nuestra sospecha, por el tipo de letras y todo, es que esas ánforas no tienen esos votos.
Ok. Porque son estos casos rarísimos donde fueron a votar... ¿Son 900K o no necesariamente? No, no necesariamente, Ok, hay de todo. Y eso, entonces supone que si han apelado, eso tiene que subir al Jurado Nacional Ya de subió. Elecciones y el Jurado Nacional tendría que Ya subió. decidir hacer el reconteo. Sí, de los 300 casos... Ahí sí van a estar hemos presentes, tenido- los van a citar para que vayan Pero un no personero. quieren hacer el reconteo. Ya decidieron que Claro, no. ya tuvimos la audiencia, o sea, el Jurado Electoral Especial lo elevó al Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones nos tuvo la audiencia y a los 5 minutos que terminó la audiencia nos declararon infundado el pedido. ¿De las 300 actas? Vamos en 120. Sí. ¿No han aceptado ni una hasta ahora? No. Y lo que nosotros vamos a hacer, y está bien, no hay problema, nosotros vamos a ir al TC, pero teníamos que adoptar la vía administrativa. Correcto. Que es lo que hemos hecho. Pero vamos a ir al TC porque queremos el recuento. ¿Cuál es el problema? Que la ley dice que desde que se da el resultado final se pueden romper los votos. No, eso tiene que mantenerse por un mes. Eso tiene que Pero mantenerse. la ley Finalmente, dice eso. Vamos a revisar justamente ese tema. Entonces, yo creía ¿qué que va a tenía que pasar? mantenerse por un mes. ¿Qué va a pasar con mi recurso en el TC si rompen? ¿Cómo voy a hacer el recuento? Una última que me tengo que ir, porque me imagino, tú tienes un cálculo de cuántos votos podría... Bueno, finalmente aquí dijeron 28.000, pero eso ha ido bajando. Tendrían que hacerme una depuración y hacerme un cálculo nuevamente de cuánto sería. Ahí obviamente se calcula el porcentaje promedio, tarará. Pero con esta termino, Mali. Sí. ¿Tú crees que no debería haber proclamación hasta que se debería. resuelva todo eso? Pero es que mira la cantidad de números. O sea, yo te digo, solamente... 300 actas por 300, ese echar número, no, matemática nunca fue muy fuerte. Pero son como 9.000 votos que están para verse ahí, más una cantidad de acá. O sea, hay un montón de cosas que todavía no están. Yo creo que... ¿Cuál es el apuro? ¿Por qué corren? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué hacen las cosas abajo de la mesa? O sea, ¿por qué citan para una hora y después... No, eso sí está, por eso te digo, ¿no? O sea, está el tema de la audiencia. Hay muchísimas cosas más que se podrían haber hecho para tratar de recuperar un poco la legitimidad, pero por lo que me cuentas tampoco se han hecho. Los votos de Lima no los contaron hasta esta última semana. Claro, las que estaban presentados en el jurado, porque se les había perdido y todo, claro. No. Los de Lima que sí estaban para poder contabilizarse. Los han contado al final para mantener una brecha larga entre Sánchez y Rafael para que la gente no se encabrite. Porque en la medida de que la cosa se acerque, de que la brecha sea menor, la gente evidentemente se va a mover más. Pero por eso es que las actas de Lima no las han contado hasta esta última semana. Vamos a estar atentos, Mali, vuelves a venir por acá. Cuando quieras. Deja de consumir colágenos comunes, el colágeno no se toma, se genera, que no te metan cuento. Desde Europa llegó toda la familia Biosil con la molécula CHOSA, respaldada por más de 14 estudios científicos. Conoce la línea completa de Biosil y los beneficios de sus componentes. Elige Biosil, performarse con vitamina C para fortalecer huesos y articulaciones. Descubre Biosil Beauty con biotina para reducir arrugas, cabello fuerte y uñas resistentes. Biosil Adult 50+, con selenio para una acción antioxidante y fortalecer el sistema inmunológico. Y tu Biosil de siempre para generar colágeno desde el primer día. Encuentra el Biosil ideal para ti en Inca Pharma, Mi Pharma y arcamia.com.pe. Una pausa y regresamos con Ed Málaga. Ya venimos.